¿Qué tal? Buenas noches para mí en este caso, tal vez días o tardes para ti. Ya sabes que soy tu profesor Luis Fernando y bueno, vamos a ver esta sesión número 6 en Geografía quinto semestre. Muy bien, bueno, como sabes, normalmente vemos de la sesión anterior, ya sean los temas vistos, la actividad de la sesión, etcétera. Obviamente hacemos un pequeño feedback conforme a lo que vamos viendo de cada sesión. Muy bien, vamos a ver el tema de la geografía humana. En este caso aquí nos aparecen varias de las disciplinas auxiliares que vamos a ver a continuación a lo largo de esta diapositiva, de estas diapositivas, que son lingüística, antropología, historia, demografía, política, etnografía y economía. Bueno, vamos a empezar con lingüística. En este caso es una de las ciencias que trata de estudiar todo lo relacionado al lenguaje y se divide en tres ramas, que es semántica y mortosintaxis. Cada una de ellas apoya al ser humano a comprender lo que sucede a su alrededor. Bueno, creo que aquí faltó una, pero en este caso, bueno, básicamente la lingüística te pudiera yo decir que se ha desarrollado desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde que el humano básicamente dice, ¿sabes qué? Quiero empezar a escribir, a hacer mis memorias, a hacer ya sea composiciones y demás en base a mi lengua, a lo que vendría siendo también el habla. Y bueno, en este caso pudiéramos decir que se desarrolló un poquito más en tiempos ya sea de la Edad Media o en situaciones donde grandes autores se fueron desarrollando, como vendría siendo Lord Byron, como vendría siendo William Shakespeare, y bueno, bastantitos, ¿no? Y bueno, en esta época de la vida, te pudiera decir que este tipo de lingüística se fue desarrollando a tal punto que se presenta en prácticamente todos lados. Si nos pudiéramos dar cuenta en algunos artistas, en algunas personas que generan música o demás, que sus letras son bastante profundas, que lo que vendría siendo las actividades que realizan, como por ejemplo serían los enfrentamientos de las batallas de rap, también podría ser parte de la lingüística. ¿Por qué? Porque esas personas están, digamos, entrenando constantemente, leyendo y demás, incrementando la lengua que ellos, bueno, la lingüística en este caso, perdón, que ellos pudieran estar generando. En este caso, pues yo te pongo la portada de un disco que bastante me gusta. Entonces, pues básicamente esto, ¿no? De que comprender lo que sucede a su alrededor en base a lo que vendría siendo la exploración de su lectura. Como por ejemplo que en las lecturas se pueden explorar infinidad de situaciones en base a lo que vendría siendo los textos, novelas, periódicos, cualquier tipo de escritura, nos pudiera apoyar en lo que vendría siendo la extensión de la lingüística. Seguimos con la antropología, que es una de las ciencias auxiliares dentro de la geografía. Nos dice que se encarga de las conductas del ser humano en su pasado y presente. Aquí te puedo colocar la imagen, que es un famoso dibujo de Leonardo da Vinci. Y bueno, nos dice que se divide en antropología física, en este caso en los espacios físicos, y la social, que se enfoca más que nada en las sociedades desde la más antigua hasta nuestros días, es decir, el comportamiento de lo que vendría siendo las personas y también el desarrollo de las mismas. En este caso también en lo que vendría siendo tanto físico en su alrededor como en la persona y demás. Pudiéramos en este caso tomar en cuenta lo que vendría siendo el tema de la evolución, también puede ser parte de la antropología. Bueno, en historia aquí te dejo que nos dice que es una ciencia que se encarga de estudiar los hechos y acontecimientos más relevantes del pasado y dan pauta a ser analizados en el presente y tratar de no cometer los errores en el futuro. Y también nos recuerda que dan un espacio y tiempo determinado. En este caso te pongo unos personajes que me agrada bastante esta saga. Y bueno, básicamente esta es una saga que te va desarrollando en acontecimientos históricos bastante interesantes y te va adentrando tanto en su historia como en la historia, digamos, en la que se fueron basando para realizar. Lo que vendría siendo la historia es bastante interesante porque al parecer tenemos, digamos, bien cubiertos, creo que 5000 años de la historia de la humanidad, pero de atrás pues sería un poquito más difícil, ya que en aspectos como la escritura o demás se fueron perdiendo con el paso de los años, pero pues la historia es bastante interesante de explorar.
Lo que vendría siendo la demografía, aquí nos dice que es la disciplina que se encarga de realizar estudios a la comunidad de manera detallada. En este caso sería la organización INEGI en lo que vendría siendo nuestro país. Aquí básicamente el INEGI nos dice cuántas personas somos, en qué trabajamos, algunas características, digamos, de la población que nos pudieran apoyar después. En este caso vendría siendo eso, la labor de la demografía. En este caso te pongo la política, que es la ciencia encargada de estudiar lo que sucede en la sociedad y concerniente a las leyes. Por ejemplo, la relación entre gobernador y gobernante, o gobernado, me parece, creo que ese era la frase, donde el primero acepta la voluntad del segundo para actuar en las decisiones que se toman. Obviamente va dependiendo el lugar, la manera en que se maneja la política, y por obvias razones sabemos que lo que vendría siendo el gobierno se puede desarrollar de diversas maneras, puede manejar, digamos, al pueblo dependiendo la postura que se tenga, ya sea socialista, comunista, lo que vendría siendo capitalista, son varias de las ramas que están, digamos, un poquito más fuertes, también los imperios que se mantienen hasta la fecha y demás factores. Bueno, en este caso también hablaremos de la etnografía. Es una de las ciencias de carácter humano que estudia el comportamiento y costumbres de un pueblo. Aquí, pues, en lo que vendría siendo comportamiento y costumbres, pues básicamente es eso, ¿no? El cómo vamos interactuando uno con otro. Aquí nos dice que apoya al momento de observar ciertas conductas de un grupo, ya sea pequeño o de gran número, y te puede ser útil en el próximo semestre en metodología de investigación. Bueno, en este caso la clase de metodología de investigación es básicamente si quieres hacer una investigación sobre alguna población en específico, porque pues te pide que la vayas a aplicar, pero eso ya sería en el siguiente semestre. Aquí básicamente la etnografía nos apoya en lo que viene siendo el comportamiento de ciertas masas de población. Finalmente tenemos la economía, que es la ciencia que se encarga de analizar y estudiar todo lo referente a producción, distribución y comercialización y consumo de bienes. Básicamente es la generación de dinero, a dónde se mueve, cómo se producen esos activos, de manera de que un país pueda obtener lo que vendría siendo lo que vendría siendo este tipo de sustentos para ya sea las familias o poblaciones que contenga, y cómo éstas básicamente se van ganando la vida generando ya sea ganancias o pérdidas en base a sus actividades. Aquí nos dice, es prudente señalar que esta disciplina regula las actividades comerciales de un país. Bueno, en este caso se refería a lo que vendría siendo ya sea los tratos que se tengan con otros países, las transacciones y demás, de que nosotros mandemos productos a otros países o que en el propio país se genere lo que es el propio comercio. Y bueno, en este caso vamos a hacer la actividad de la sesión, que es en un procesador de textos o en tu cuaderno realizarás lo siguiente. Vas a realizar un cuadro sinóptico, como te aparece en la imagen, sobre lo que te llame la atención de cada una de las ciencias auxiliares dadas en la geografía humana que vimos en esta sesión. Es decir, en este cuadro sinóptico vas a colocar me parece, 7 ciencias auxiliares que vimos en esta sesión y lo realizarás en base a la sesión vista o alguna investigación que quieras realizar aparte. Si no te quedó claro o si en esta sesión te faltaron puntos de ver o alguna situación que quisieras profundizar, lo puedes investigar. Y bueno, en este caso nada más sería colocar la ciencia auxiliar y a un lado sería algo interesante, perdón, que hayas visto o que quieras recalcar con lo que vendría siendo este tipo de situación. Sí, y bueno, obviamente será enviado a la asignación correspondiente, que sería la sesión número 6. Muy bien, esta parte sería todo de mi parte. Te agradezco bastante lo que vendría siendo tu tiempo y esfuerzo y nada, estamos al pendiente de lo que vendría siendo las actividades, de cualquier duda o comentario que tengas, me comentas en la plataforma. Sin más que decir, nos vemos. Saludos.